Hermanos, vamos a tener una palabra de oración para este tiempo. Padre Celestial, te alabamos, te damos gloria y honra, Señor, Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra. Te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo tú nos llenes de sabiduría para poder entender esta continuación de esta serie de los diáconos, Señor. Te alabamos, te damos la gloria y la honra por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a continuar con la serie de los diáconos y ya estamos al final, hermano. El hermano Luis nos trajo hace unos minutos atrás el penúltimo y ahora yo traigo el último estudio de la serie de los diáconos. Y vamos a continuar, hermano, usando Primera de Timoteo capítulo 3 y ahora vamos a ver el versículo 13. El versículo 13. Acuérdense que estamos en una escuela dominical en estos momentos y he titulado este estudio de Primera de Timoteo 3:13, bendiciones para los diáconos y el proceso de elección. Ya llegamos ahora, hermano, al proceso ya de elección. Así que vamos a leer Primera de Timoteo 3:13 y dice así: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así como les dije, hermano, esta es la última sesión del tema de los diáconos. En este estudio bíblico que ya con este llevamos 10 estudios sobre este tema. Ahora, por supuesto, hermano, quiero decirle que eso no es el todo del diaconado. Hay muchas cosas más que hablar y que podemos ver, pero ya esto se podrá ver individualmente con los hermanos. Los hermanos, si tienen duda, pueden preguntar a los pastores. También se pueden tocar este tema en las escuelas dominicales o en grupo. Podemos hacerlo. Así que esta es la última sesión, pero queda abierto por si algún hermano en el futuro quiere preguntar o quiere que se toque el tema nuevamente en alguna clase dominical. Hoy vamos a ver, hermano, en este versículo 13 del capítulo 3 de Timoteo, dos asuntos para finalizar este tema. Y el primer asunto es la promesa de Cristo a los diáconos. La promesa de Cristo a los diáconos. Y el segundo punto es el proceso de selección. Así que empecemos con el primer asunto, que es la promesa de Cristo a los diáconos. Las dos promesas que Cristo nos da en este versículo dice una, porque los que ejerzan bien el diaconado y ganan para sí dice que van a ganar un grado honroso. ¿Y qué más van a ganar? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y el primero dice que les promete a los que ejerzan el diaconado que van a tener un grado honroso. Pero aquí dice algo muy importante, hermano. Dice, porque los que ejerzan bien. No es que ejerzan el diaconado, es que lo ejerzan bien el diaconado. Bien, como Dios manda, como la palabra manda. Si ellos ejercen bien el diaconado, entonces ganan para sí un grado honroso. Y esa es la primera, la primera promesa que el Señor le da a los diáconos, que hagan bien este oficio. Van a ganar un grado, van a ganar
para sí un grado honroso. Y la segunda promesa dice que tendrán mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Son dos cosas que obtendrán aquellos que ejerzan bien, hermano, y se lo repito, bien el rol de diácono. Veamos estas dos promesas ahora. Uno, ganarán para sí un grado honroso. Y vamos, hermano, a Hechos 6, que el hermano Luis estuvo viendo en el versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor. Pongan mucha atención a este versículo, Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vimos, hermano, cómo nos explicaron este versículo. La iglesia fue bendecida, hermano. Y Dios va a bendecir la iglesia cuando los diáconos hagan bien este rol. Si los diáconos hacen bien este trabajo que Dios les pone en sus manos, la iglesia va a ser bendecida. Y podemos ver que este logro que hubo en la iglesia de Jerusalén fue después que fueron nombrados los diáconos. No fue antes. Fue después que fueron nombrados, que ellos, dice la Biblia, que ellos servían las mesas. Y esto también, hermano, llega a nuestra iglesia hoy en día, a nuestra iglesia el local. Cuando el liderazgo ama a Dios, hermano. Y aquí estamos hablando no solamente de los diáconos, de los pastores. Cuando el liderazgo ama a Dios con temor y temblor, y llama a sus hermanos, llevan una armonía a la iglesia. Y entonces la iglesia va a ser bendecida. Eso sucedió en Hechos 6, 7. Y esto va a suceder en esta iglesia, hermano. Si los diáconos hacen bien su rol. Los diáconos fieles son siervos humildes, como ya lo hemos visto en toda esta serie, que gestionan las tareas asignadas y necesarias por los ancianos para el cuerpo de Cristo. Los ancianos le dan a ellos las tareas que tienen que hacer. Y ellos van a hacerlas por el temor al Señor, con todo su corazón y con humildad. A menudo, hermano, las tareas de los diáconos se dan tras bastidores. Ustedes saben qué es eso, ¿no? El diácono está trabajando, pero nadie lo está viendo. Eso sucede a veces. Pero a veces, hermano, la tarea de los diáconos es visible. La gente lo está viendo, haciendo su trabajo. Pero no importa si los hermanos lo están viendo o los hermanos no los están viendo. Esto no es necesario. Lo importante es que el Señor los está viendo. Ese es lo importante. Aquí no venimos a que nos aplaudan, hermano. Ningún líder viene o es puesto como líder de la iglesia para que lo aplauden. El líder va a servir al Señor. Va a hacer lo que tenga que hacer para la gloria de Dios, no para que se le aplaude. El Señor en su gracia les ha dado dones y capacidades a estos futuros diáconos. Y ellos van a servir de manera especial. Y Cristo, hermano, Cristo promete aquí en 1 Timoteo 3, 13, que van a ganar para sí un grado honroso cuando ellos hagan el servicio de corazón. Las palabras que vemos aquí en 1 Timoteo 3:13, en el griego original, cuando dice, porque los que ejerzan bien, esta palabra bien, hermano, en el original es kalos. Y no solamente significa bien
como nosotros conocemos la palabra bien. Y traje un ejemplo para que lo entendamos. Cuando estamos en la escuela, yo fui uno de esos. Si yo ganaba un 4, digo, bueno, ya estoy bien con el 4, porque paso el año. O un 4,5, ya estoy bien, ¿verdad? Eso los estudiantes lo conocen hasta un 3. Conozco un estudiante que después que pasara con el 3, él estaba tranquilo, porque pasaba el año. Bueno, aquí la Biblia no se refiere hacia bien, no se refiere hacia bien. Aquí, un momentito. Aquí la palabra bien aquí la palabra bien o la palabra kalos que utiliza la escritura se está refiriendo a excelente, de una manera digna, algo excelente, hermano. No para pasar la asignatura, no. Es algo excelente. Es lo que se está refiriendo la palabra bien aquí. Dice que ejerzan bien, excelente el diaconado. Y ganen para sí un grado. Ahora la palabra grado. La palabra grado en el original es basmo. No sé pronunciarlo muy bien, pero es basmo. Que significa, literalmente significa peldaño. Es decir, es un eslabón, y por eso es que la palabra figuradamente se traduce en un grado. Es decir, alcanza una posición o un estatus distinto si es que ejerce el diaconado de una manera honrosa, de una manera excelente y de una manera digna. Eso es lo que se busca. Eso es lo que Dios quiere de los diáconos. Ahora, ¿cuáles son los significados de esta promesa? Bueno, al menos hay 3 significados dentro de los reformadores de esta promesa. Y veamos el primer significado. Dice la Biblia que un diácono ganará un estatus, será valorado y tendrá alta estima de la iglesia. El hecho de tener un hombre que cumple con los requisitos bíblicos para llevar adelante las tareas de administración y gestión de la iglesia, que los hombres han sido, estos hombres, hermanos, como hemos visto en toda esta serie, ellos han sido examinados, han sido hallados irreprensibles y son finalmente designados para el servicio y son valiosos para la iglesia local. Estos diáconos, hermanos, van a ser valiosos para nosotros si hacen bien su trabajo. Ellos van a actuar como pacificadores, hermano. Ellos ayudan a los demás. Ese es el trabajo de un diácono, ayudar a los demás. Van a ayudar a los pastores. La iglesia local será testigo de esta armonía, hermano. La iglesia verá cómo el diácono lleva adelante su tarea de una manera excelente, excelente. Y trabaja en armonía en la estructura de la iglesia conjunto con los pastores. Nunca un diácono debe estar en contra de lo que los pastores le están pidiendo a ellos. Cuando usted escucha un diácono que está en contra de los pastores, algo está mal. Algo está pasando en esa iglesia. Y ojalá que no suceda nunca eso. Nunca. A menos que un pastor ya esté haciendo algo ilícito, ya es otra cosa. Ahí sí. Pero todos, hermanos, tanto los pastores como los diáconos, están bajo el liderazgo de Cristo. Porque esta iglesia, hermano, le pertenece a Jesucristo. Él dio su vida, Él derramó su sangre en esa cruz por esta iglesia.
Ninguno de nosotros ha hecho eso, ni hará eso. Solo Jesucristo. Y debemos estar claros, hermanos, que todos los líderes, todos los hermanos de la iglesia, estamos bajo el liderazgo de Jesucristo. Así que un diácono que haga bien, como dice aquí en el versículo 13, bien el diaconado, será valorado, será estimado de manera apropiada. De manera apropiada. Obviamente, es muy importante esto. Aunque él sea estimado y valorado por la iglesia, no será para su propio orgullo, hermano. Este diácono no tiene que enaltecerse y sentirse más que los demás, no. Todo lo que el diácono reciba de ser valorado y estimado debe ser para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. La iglesia, hermano, se dará cuenta de cuando un diácono ejerce su labor adecuadamente. Ayuda a que la iglesia crezca, a que las tareas se lleven adelante de una manera coordinada, a que la iglesia de Cristo, a medida que se va añadiendo hermanos, pueda entonces funcionar amorosamente. Esa es la primera, lo primero. Lo segundo, hermano, que significa un grado honroso, es que será respetado. El diácono va a ser respetado. Un hombre que ejerce el diaconado ganará respeto de su buena reputación. Literalmente, hermano, la palabra peldaño que le dije hace un momento es una buena reputación. Así que generalmente se traduce en la palabra, se traduce en la palabra y se da principalmente dentro de la iglesia local. El respeto se ganará generalmente en la iglesia. Puede ser que un diácono, hermano, sea respetado fuera de la iglesia en el mundo. Pero por lo general, hermano, si vemos, cuando un hombre teme a Dios y llama a Dios, el mundo no lo respeta. El mundo lo odia por lo regular. Ojalá que sea valorado en el mundo. Pero un buen diácono que ejerza bien el diaconado va a ser valorado, respetado en la iglesia local, en la iglesia de Cristo. Muchas veces, hermanos, los verdaderos hijos de Dios que obedecen su palabra no son valorados en el mundo y no son respetados, porque el mundo sigue sus propios valores. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Podemos entender, hermano, que la reputación de esta manera, como explica el libro de Proverbios, dentro de la iglesia local, cuando uno ve a un hombre ejercer el diaconado y ve cómo está trabajando su rol adecuadamente, es por supuesto respetado. Va a ser respetado por los hermanos. Y los hermanos van a querer imitar a esta persona. Hace muchos años ya, como 10 años, tuve el privilegio de ir a Costa Rica, a una iglesia que me invitaron. Y ahí conocí un diácono, que nunca se me ha olvidado el nombre de ese diácono. Se llama Nelson, el diácono Nelson. Yo quedé asombrado cómo ese hombre servía en la iglesia. Jamás yo había visto un diácono de esa manera. Y siempre me acuerdo de Nelson. No lo he visto más. Pero cuando tengo oportunidad pregunto por Nelson. ¿Cómo está Nelson? Yo sé que Nelson ni se acuerda de mí, creo. Pero tremendo, hermano. Tremendo. Entonces, así, cuando un diácono ejerce bien su rol, va a ser respetado en la iglesia.
y va a tener una gran reputación entre los creyentes. El sólido carácter moral del diácono será respetado en todo lugar de trabajo, familia o de amigos. Claro, hermano, esto no es perfecto, hermano. Todos fallamos, hermano, todos. Si ustedes van a buscar un diácono perfecto, no lo van a encontrar. No, eso es imposible. Todos fallamos, todos tenemos un corazón y cosas que debemos de tratar en nuestros corazones. Pero un diácono fiel, entonces será respetado dentro de la iglesia local. Y el tercer significado, hermano, de la palabra grado honroso, que es la primera promesa que aparece en primera de Timoteo, para muchos estudiosos de la Biblia, ven aquí una connotación para un servicio futuro, Quizás su grado de exposición al estar en un peldaño siempre va a estar siendo observado por la iglesia, va a ser, como le he dicho, respetado por la iglesia, va a ser valorado por la iglesia. Y como hemos visto anteriormente, hermano, en toda esta serie, esto puede hacer que esta persona sea el primer candidato a ser considerado al oficio de anciano. Aunque hemos visto anteriormente que esto no es automático y ni tampoco es obligatorio. No es obligatorio que un diácono esté pensando llegar a ser anciano. Pero si surge una posición de anciano y el diácono ha llevado en su carrera un tremendo servicio, ¿a quién la iglesia va a pensar primero? En ese diácono, por la trayectoria que él haya hecho en todo el tiempo que ha servido como diácono. Pero vuelvo y digo, esto no es algo que va a ser así, ni es obligatorio, no, hermano. No es que los dos procesos estén conectados, no es que sea una carrera espiritual, el diaconado y después el pastorado, no. Pero al estar siendo un oficial de la iglesia, y si cumple bien su rol, lo más probable es que algunos lo interpreten así, que será la primera opción para el puesto de anciano, si es que más adelante se da. ¿Ya? Ahora, vuelvo y digo, no debe ser tomado literalmente que va a ser así, no. Es una opción que puede suceder al un diácono hacer un buen trabajo. Ahora, hermano, tengo que decirle que nadie tiene que buscar el diaconado porque sea un paso para llegar a ser anciano, porque no necesariamente es así. Si un día va a haber un puesto para anciano, se puede tomar en cuenta a cualquier hermano que sea preparado, esté listo para ser anciano, y no tomen en cuenta a los diáconos, solamente para aclarar. Así que veamos la segunda promesa que está en el versículo 13. Dice, ganará mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra mucha se puede traducir como gran o abundante, grande o abundante, mucha. Eso es lo que dice la palabra original. Y la palabra confianza que aparece ahí significa en el griego original libertad para hablar, franqueza o valentía pública. Todas estas implicaciones tiene la palabra confianza. Por eso, hermano, se le dan tres significados a lo que significa ganar confianza. Esta también es una promesa del Señor. Y vamos a ver estas tres implicaciones respecto a lo que significa la palabra confianza. Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Y la primera es que ganará mucha confianza porque el Señor le fortalece espiritualmente para enfrentar las pruebas. Esa es la primera. La segunda, ganará confianza para llevar adelante su ministerio. Y la tercera, desarrollará mayor valentía para el testimonio personal. Ahora, ¿qué queremos decir con la primera? Se fortalece espiritualmente para enfrentar las pruebas. El Señor en su gracia, hermanos, capacitará al diácono de una manera sobrenatural en la fe para enfrentar los problemas que inevitablemente surgirán. Quiero decirle que ser líder de una iglesia no es fácil. Hay problemas grandes. Hay veces que las lágrimas salen, hermano, en medio de los problemas. Cristo conoce el peso, hermano, el estrés del liderazgo. Y Él sabe cómo Satanás ataca a los líderes de las iglesias. Es quizás su acción más vehemente en contra de los líderes. Porque Satanás sabe, hermano, que si él ataca a los líderes, va a dañar a gran cantidad de hermanos. Eso sucede así. Siempre Satanás está como un león rugiente viendo a quién devorar, y especialmente a los líderes. Cristo entonces da su promesa a aquellos que ejercen el diaconado. Los diáconos serán honrados por la iglesia local. Como hemos visto, se tendrán en alta estima, pero también recibirán por la gracia de Dios una fe fuerte para resistir las pruebas que este mundo caído y Satanás traerá frente a ellos. Todos los que están, después de toda esta serie que hemos estudiado, todos estos hermanos que ya en su corazón están diciendo, quizás yo soy ese diácono, hermanos, prepárense, porque los ataques de Satanás van a venir más fuerte. Pero quiero decirle, hermano, que Cristo fortalecerá a esos diáconos para el ataque de Satanás al permitir que el Espíritu Santo afiance su fe, los fortalezca y les haga capaces de enfrentar las pruebas que vendrán. Pero también, en segundo lugar, como ya veíamos, dice que gran confianza para llevar adelante su propio ministerio. Los diáconos ganan confianza para enfrentar las luchas, pero también para llevar adelante su propio ministerio, que también tienen desafíos. Un diácono, hermano, tiene que negarse a sí mismo. Tendrá que soportar muchos problemas y dificultades con los hermanos. Así como escucharon, hermano. Dificultades con los hermanos. Tendrá que confiar diariamente en la gracia de Dios para enfrentar situaciones, para tener una palabra adecuada en el momento adecuado, para poder responder frente a dudas que tengan los hermanos. Tendrá que estar dispuesto también a experimentar la parte positiva del diaconado. Como vimos antes, van a ser respetados, van a ser valorados, y esta parte positiva puede llevarlo a que se enaltezca. Entonces, eso, el Señor los va a ayudar para que eso no suceda, para que sean más humildes. La confianza entonces que Dios le dará para llevar adelante su ministerio se expresará de una manera segura en el fruto que está dando. Por lo tanto, se verá también afianzada. Primera de Juan, capítulo 3, 21 y 22 dice, amados. Primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la confianza, hermano, que el Señor depositará en el diaconado que sirve bien.
Nunca olviden eso. El diácono que sirve bien crece en convicción, crece en gozo y crece en fruto. El Señor le dará la capacidad para llevar adelante su propio ministerio agradando a Dios. Y en tercer lugar, hermano, muchos intérpretes bíblicos que han investigado el tema del diaconado creen que se desarrolla también una mayor valentía en el testimonio. Es decir, la confianza que el diácono gana al estar sirviendo al Señor también le da un mayor deseo de experimentar el testimonio personal. Porque eso es lo que significa la palabra en griego, el original, paresia. Es valentía para hablar en público. Es libertad para testificar. Es una persona que con confianza puede hacer oposición a las dificultades argumentadas. El Señor le va a dar esa valentía, hermano. El diácono entonces experimenta problemas reales día a día en su ministerio, ayudando a personas que a veces son difíciles, resolviendo conflictos. Hermano, eso es común en las iglesias. Resolver conflictos. Y es difícil. Y un diácono tiene que también estar listo para hacerle frente a estos problemas. Desarrolla, hermano, valentía para poder testificar, para poder defender la iglesia local y para poder hablar de Cristo. Segunda de los Corintios, capítulo 3, versículo 12, utiliza esta palabra diciendo: teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Es decir, hermano, que la esperanza, la confianza y convicción que el cristiano tiene le da la franqueza, la personalidad y la valentía para hablar de Cristo en todo lugar. Cristo entonces, hermanos, usa el ministerio público del servicio para capacitar al diácono, que es siervo de la iglesia local, y forma su carácter más firme y es osado en la fe para defender su iglesia y también para testificar. Son las promesas hermosas de Cristo, hermano. No solamente son requisitos a los diáconos, también hay promesas que el Señor le está dando a los diáconos. Pero solo aquellos diáconos que ejerzan bien en la iglesia de Cristo. No es a cualquier diácono, solo a los que lo ejerzan bien el diaconado. Ahora, preguntémonos, ¿por qué Cristo daría a los diáconos que sirven bien una mayor confianza? La respuesta es clara, hermanos. Porque Satanás siempre intentará dividir a la iglesia. Y los líderes son los blancos principales. Como les dije ya, Satanás está atrás del liderazgo para destruir la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, es importante entonces que los líderes y la iglesia tengan una unidad y no permitan que Satanás empiece a merodear la iglesia, atacando a los líderes, atacando la armonía, el amor, la unidad dentro de la iglesia local. Porque un mal diácono puede ocasionar que la iglesia se divida. Ahora, hermano, esta fe y confianza que el Señor dará tampoco es para que venga de un día para otro. Eso es mentira, que si el diácono hoy es puesto como diácono una persona, al día siguiente ya tiene toda esa fortaleza. No, eso no es así. Esto viene poco a poco, hermano. Esa fortaleza, todas estas promesas que el Señor le está dando al que ejerza bien el diaconado, viene poco a poco. Esto es inevitable, hermano. Tiene que ser con la propia experiencia
que el diácono va adquiriendo. Pues por eso es lo que la Biblia dice, que sirvan bien. A medida que sirven bien, irán ganando confianza en lo que el Señor les ha prometido. Cuando un diácono sirve fielmente, se expone a situaciones difíciles, pobreza, conflicto, momentos en los cuales debe depender de Dios en su andar. ¿Quién me puede decir quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. ¿Y quién era Esteban? Diácono. Y Dios le dio la fortaleza para morir apedreado ahí. ¿Están viendo? No crean que porque es diácono va a tener la mejor casa y el mejor carro. No, eso no dice la Biblia. La iglesia que le va a dar la fortaleza en medio de los conflictos. Y Esteban murió apedreado y en medio de su sufrimiento, ¿qué hizo él? Él pidió ¿qué? Que los perdonara a los que estaban haciendo eso. Esa es la fortaleza que el Señor está hablando para los diáconos. Así que a medida que el diácono va creciendo, enfrentando experiencia, el Señor lo va capacitando. Es como alguien que está creciendo en la fe, en experiencia, el Señor a través de la paciencia que el diácono va teniendo de estas cosas y va enfrentando, el Señor lo va capacitando. Hace un tiempo hablé con una hermana porque la hermana me dijo, o fue ella, no me acuerdo quién fue que me dijo que la hermana pedía paciencia. Y yo le digo, hay que ver qué pedimos al Señor, porque pedir paciencia no es... Mire lo que la Biblia dice. Santiago 1, 3 y 4. Santiago 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la paciencia? La prueba. Primero tiene que venir la prueba para que llegue a la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, el Señor va a llenar a los diáconos de paciencia, pero primero tienen que pasar por la prueba. ¿Entienden eso, hermano? ¿Se dan cuenta? Cómo la progresión de la fe también nos va ayudando a entender de que a pesar de que vengan difíciles pruebas, el fruto de la paciencia de esperar en Dios va produciendo una fe fuerte y al mismo tiempo va fortaleciendo su confianza personal en Cristo. Y esto también funcionará para los diáconos, hermanos. Esto funciona para toda la iglesia, no solo para los diáconos, pero aquí en especial es para los diáconos porque estamos estudiando a los diáconos. Entonces un diácono va a pasar pruebas para llegar a la paciencia. Es imposible que llegues a la paciencia sin pasar por las pruebas. Tienes que pasar por las pruebas. Así que el Señor le da oportunidades a Él para proveer a otros, para dirigir a otros y para ser fiel. El diácono tiene que estar atento a la iglesia, a los hermanos, para servirles. Para eso estamos llamando a los diáconos, para servir a los hermanos. A medida que él vaya avanzando en esto, entonces su fe irá aumentando y las promesas del Señor serán hermosas para su vida. Hermosas para su vida. Ahora, sigamos con el segundo punto, que es el proceso de elección del diácono. Y quiero que pongan mucha atención cómo va a ser el proceso de elección en esta iglesia. Esto, hermano, está hablado, estudiado por los ancianos. ¿Cómo vamos a llamar a estos? Pongan atención y si tienen preguntas, hermano, háganla. Vamos a compartirles 7 pasos que debemos dar. 7 pasos. Obviamente, aquí quiero ser claro que no hay un manual que nos diga cómo debemos. Aquí en la Biblia no hay un manual, bueno, es así, no. Todo lo que hemos visto en esta serie, Hechos 6, 1 de Timoteo 3 del 8 en adelante y Hechos 6, 1 en adelante, se ven algunos patrones que se pueden tomar, pero el proceso solamente se da principio.
Esos son principios. Por lo tanto, dentro de algunos pasos que veremos aquí, obviamente, habrá mucho más que son conversaciones más íntimas en la congregación. Así que después de todo lo que hemos estudiado, lo que hemos leído en las Escrituras respecto al diaconado, creemos que este proceso general que vamos a dar es el que han seguido la mayoría, hermano. Esto no hemos guiado también de muchas iglesias con matices, obviamente, bautistas reformadas o particulares. Así que les voy a nombrar los pasos. Primero les nombro los pasos y después vamos a detallarlo uno por uno. Ahora, esto no implica que haya hayan otros pasos que no tenemos en nosotros o que hayan dentro de cada paso otros pasos, otros subpasos. Puede que haya, pero nosotros usamos 7 pasos. ¿Ya? Así que vamos a verlo así, hermano, de forma general. El primer paso, primero ese sí lo voy a desarrollar ya y después los otros más adelante. El primer paso que se debe llevar adelante es la preparación de la iglesia. ¿Y por qué lo voy a desarrollar ya? Porque es lo que hemos venido haciendo en toda esta serie de estudios, que han sido 10. Es todo lo que hemos visto. Esa es la preparación. Y, hermano, orar. La iglesia tiene que orar por los futuros diáconos. Hermano, oren. No sabemos quiénes son, pero Dios sí sabe quiénes son. Tenemos que orar por los futuros diáconos. Ese es el primer paso. Ahora sí les voy a mencionar los otros pasos y después se los desarrollo. El segundo paso es identificación de los candidatos. Hay que identificar quiénes son ellos. El tercer paso es el proceso de selección por parte del anciano. Y ya veremos por qué. O de los ancianos. El cuarto paso es la conversación con el candidato. Ese es el cuarto paso. El quinto paso, ahora aquí entra la iglesia local como iglesia, se presenta a la congregación para el examen y para la oración. El sexto paso será la votación y el último paso será la ordenación. Se lo repito, hermano, para que no se lo olvide. El segundo paso, bueno, el primer paso es la preparación de la iglesia local. El segundo paso es la identificación de los candidatos. El tercer paso es el proceso de selección por parte de los ancianos. El cuarto paso es la conversación con el candidato o los candidatos. El quinto paso se presenta a la congregación, él o los candidatos, para su examen y para la oración. El sexto paso es la votación y el último paso, el séptimo paso, es la ordenación. Así que, como ya le decía, esto no es la única forma, hermano, de hacerlo. Se toma en cuenta lo que la Biblia nos enseña, ciertos principios, pero la iglesia toma determinada postura, hermano. Hay otras iglesias que toman otros puntos. Cada iglesia tiene su postura y su procedimiento, y respetamos eso, hermano. Todos estos pasos tienen un procedimiento, pero los pasos y el número de pasos, eso depende de cada iglesia local. Como le dije ya, el primer paso se los expliqué. Ahora viene el segundo paso y se los voy a explicar. Si tienen preguntas, hermanos, pueden hacérmelas. El segundo paso es la identificación de los candidatos. ¿Cómo se van a identificar los candidatos para el diaconado? El apóstol Pablo no dicta cómo deben de reconocerse inicialmente los candidatos. Lo que hemos visto que sí se debe estar presente es obviamente como Hechos 6 nos enseña. Tenemos que estar claro, hermano, que la iglesia tiene que estar envuelta en esto y los ancianos. Pongan atención, la iglesia tiene que estar envuelta en esto, en la identificación de los candidatos y los ancianos. En el caso de los apóstoles, ellos supervisaron y impusieron las manos. Eso significa que reconocieron y examinaron también a los candidatos.
Por lo tanto, hermano, eso deja abierta la posibilidad a que la iglesia determine junto con los ancianos cuál debiese ser la forma en que se identifican los candidatos. El apóstol Pablo tampoco proporciona un manual de cómo determinar si un hombre cumple los requisitos de 1 Timoteo 3, del 8 al 13. No dice en ningún lugar de la Biblia que hay que formar un comité para escoger a los diáconos. Eso no lo dice la palabra. Hechos 6 sí nos dice que los ancianos son quienes supervisan este proceso. ¿Por qué, hermano? Porque al igual que los apóstoles, confirman las calificaciones del diácono, examinan al candidato e imponen sus manos sobre él. Por lo tanto, este paso, que es identificación de los candidatos, es un paso que es conjunto con la iglesia. Se dan cuenta que en Hechos 6 la iglesia llevó a los candidatos. La iglesia lleva a los candidatos y los apóstoles lo examinaron y finalmente impusieron sus manos. Bueno, aquí haremos nosotros. ¿Qué haremos nosotros, hermano? ¿Qué haremos nosotros en nuestro caso? Haremos lo siguiente, pongan atención. En este caso, hermano, los pastores conversarán con los hermanos. Nosotros vamos conversando cuando estamos en la cocina, visitando a las casas. Ahí veremos cómo conversamos con ustedes e irán surgiendo nombres. Fulano de tal ve este hermano, el otro ve el otro hermano y van surgiendo nombres. Por supuesto, aquí les rogamos la discreción, hermano. La iglesia sí va a sacar nombres, pero con discreción. No sé si me estoy explicando. Una persona quisiera que tal hermano fuera diácono, nos lo dice a nosotros, eso queda ahí, nosotros lo guardamos ese nombre y seguimos hablando con otro y ahí van surgiendo los nombres de los posibles diáconos. Porque esta será una conversación entre el hermano y el anciano. Puede ser una visita en el hogar donde la familia, la esposa con el esposo, y si los hijos son ya adultos, podemos conversar este tema. Eso se puede hacer. Pero, hermano, los únicos que pueden proponer diáconos deben ser miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia. Así que conversaremos acerca de esto y evaluamos las vidas, por lo tanto, de estos hermanos. Y así se van a ir levantando los candidatos. El tercer paso sería el proceso de selección. Cuando ya hay nombres, hermano, ya han salido varios nombres en estas conversaciones que hemos tenido, no puedo darle fecha hoy. Bueno, ¿cuánto va a durar la conversación? Eso se lo damos el próximo domingo cuando nos reunamos para decirle, bueno, para tal fecha ya creo que se han dado estas conversaciones. Las fechas no las tengo ahora mismo. Así que el tercer paso va a ser el proceso de selección. Cuando hay nombres, los hermanos de manera individual participan hablando con los pastores para buscar candidatos. Todavía sigue esa conversación. Pero todavía no se va a hablar como congregación, sino particular acá los hermanos individualmente. Así que los aspirantes tienen que ser evaluados por los ancianos. Todos estos nombres que hemos sacado en esta conversación, el equipo de ancianos los evalúa para ver si ellos pueden. Ahora, ¿qué va a pasar, hermano? Hablamos con varios hermanos. Van a salir, un ejemplo, 8 nombres. Pero estos 8 nombres se van a repetir, 3 nombres o 4 nombres se van a repetir de los 8. No sé si me estoy... los que más se repiten, va a haber un listado de estos 8 hermanos. 1, 2, ¿cuál va a estar en el primero? El que más se repite. Acuérdense que esto es individual. Y tal hermano, el que más se ha repetido entre los que hemos hablado,
va de primero. Y así sigue el de segundo, el de tercero, hasta que sean los 8, hablando si fueran 8. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Estos 8 aspirantes los vamos a tener los ancianos en oración. ¿Por qué, hermano? Porque obviamente los ancianos manejan mucha más información. Mire, hermano, nosotros manejamos información que la iglesia no maneja respecto a la iglesia. Entonces, por eso es que lo ponemos en oración. Y como nos dice Hechos 6, los apóstoles presentaron los requisitos a la comunidad de creyentes y luego delegaron a la comunidad la selección inicial de estos hombres, que fueron 7. Y tras completar este paso, los apóstoles examinaron a los 7 aspirantes. Esto es lo que aparece en Hechos 6:6. Vamos a buscar Hechos 6:6, hermanos. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ellos fueron presentados ante los apóstoles. Y ese es el principio que se tiene que seguir. Los candidatos a diácono que aparecen deben ser examinados por los ancianos, y una vez que eso ocurra, los ancianos analizarán su historial, lo analizarán a través del filtro de las cualificaciones bíblicas que hemos estudiado en todo este estudio, y la iglesia individualmente también analizarán a los candidatos. Acuérdense que aunque no nos hemos reunido como iglesia por estos candidatos, hemos hablado con todos, se puede decir. Así que todos están evaluando a estos candidatos, porque los candidatos salen de la iglesia. Así que de algún modo, de otro, aunque esto sea individual, se va a manejar entre la iglesia quiénes son esos candidatos. Nosotros no lo vamos a mencionar, los ancianos no van a mencionar eso. Nosotros lo que hablemos con ustedes va a ser algo en privado, sin mencionar los nombres que la iglesia nos ha dado. Entonces, analizaremos los candidatos que la iglesia está proponiendo. Esta conversación es en privado con los miembros y ellos la analizarán también de forma individual y privadamente. ¿Cuál es la idea de todo esto, hermano? La idea es que 1 o 2 hermanos, no sabemos todavía, también vamos a, porque quizás tienen preguntas, ¿cuántos diáconos necesitamos en la iglesia? Los pastores hemos tocado el tema, pero todavía no hemos puesto una cantidad de diáconos. Estamos en eso, hermano, y Dios nos ayude que para el domingo tengamos qué cantidad de diáconos necesitamos. El hermano Juan, el diácono, él queda. El hermano Juan queda. Entonces, aparte de esto, vamos a ver cuántos más diáconos necesitamos para el cuerpo del diaconado. Así que, ¿por qué queremos hacerlo de una manera privada, hermano? Porque al final del proceso, vamos a ir a la votación. ¿Qué es lo que no queremos? Es ofender. Acuérdense que era un listado, vamos a poner un ejemplo que necesitamos 2. Un ejemplo, necesitamos 2. Y el listado hay 8. Si llevamos a los 8 a la congregación y solo quedan 2, vamos a herir 6 corazones, que no queremos hacerlo. Por eso hemos decidido, los ancianos, que se llevarán los 2 primeros de la lista para el día que vamos a presentarlo a la congregación. Pero aquí entra algo. ¿Por qué no queremos decir quiénes son? Tomando el ejemplo que he tomado, los 8, porque no queremos herir a los hermanos o que haya un conflicto en la iglesia. Porque aunque no lo crean, esto trae conflicto en la iglesia. No, que yo quería este, que yo quería el otro, y empieza esa discusión. Eso es lo que no queremos, hermano. La idea es llegar consensuadamente a que haya un candidato o los que se necesiten.
y que posteriormente sea presentado a la congregación y por lo tanto de esa manera se llevará adelante. Los ancianos hermanos entonces examinarán minuciosamente las cualificaciones, incluyendo obviamente, como ya hemos visto, a su esposa y a su familia. Y también pedirá opiniones de los hermanos sin revelar nada. Ejemplo, dígame hermano. Sí, hermana. Iba para allá, pero gracias por decirlo. Sí, o si espero un poquito mientras avanzo para no adelantarme. Gracias, hermana. Muy buena pregunta, muy buena. Dice, el cuarto paso del proceso es una vez que haya surgido los nombres en la iglesia local, el pastor haya examinado, los pastores hayan examinado estos nombres y ya veamos cuáles son esos candidatos posibles. El cuarto paso es conversar con él o los candidatos. Antes de llevarlo a la iglesia hay que conversar con estos candidatos. Porque recuerden que hay un requisito que hemos visto. ¿Y cuál es este requisito que hemos visto en toda esta serie? Es que tiene que haber un llamado, tiene que haber un deseo de ser diácono en la iglesia local. Imagínense que llamamos a un hermano, bueno, vamos a ponerlo en votación, y el hermano queda como diácono, y después el hermano dice, espérese un momentito, yo no quiero ser diácono. ¿Cuándo yo le dije a usted que yo quería ser diácono? Eso no, por eso hay que hablar primero con ellos. Entonces primero se habla con ellos, hermano, antes de presentarlo a la iglesia. Tenemos una lista de 8. El número 1 dice, yo no quiero ser diácono, yo no tengo llamado para eso. Entonces se borra el número 1 y ya quedan 7. Ya miren, ya el listado va. Ahora, ¿a quién tomamos en cuenta si fueran 2? Al número 2 y al número 3. Porque el primero no tiene el llamado. Así que cuando los ancianos han preguntado a la iglesia local de forma individual, por medio de conversaciones, y se han levantado nombres, tiene que venir necesariamente la conversación con estos aspirantes a diáconos. Y después que hablamos con ellos, vamos a dar un tiempo para que este hermano esté en oración con el Señor. Tenga un tiempo en oración antes de presentarlo a la iglesia. Se buscará sabiduría de parte del Señor. Pero, si, como dije ya, si este hermano después dice, yo no tengo ese llamado, entonces eso quedará, por eso también es otro. Los pastores no quieren que si un hermano no tiene el llamado, se le diga a toda la iglesia, bueno, el hermano no tiene el llamado. No, eso no lo queremos hacer. Si un hermano nos dice a los pastores, no tengo ese llamado, eso queda ahí. Nadie de ustedes va a saber que el hermano dijo que no quería. Porque todavía ustedes no saben quiénes son. Así que hermanos, que queden tranquilos. Si alguien habla con alguno de ustedes y le dice, yo quisiera que tú fueras diácono. Pero cuando nosotros lo llamamos, ustedes nos dicen, no tengo ese llamado, no se preocupen porque eso queda con los pastores. Eso no va a salir más adelante. Entonces, como le expliqué, entonces se pasará el segundo nombre y el primero queda descartado porque no quiso. Y estos segundos nombres entonces van a ser examinados por los ancianos. Y si ellos dicen, vamos a suponer que el 2 y el 3 dijeron sí queremos, es positiva. Entonces los pastores conversarán con estos hermanos, entraremos en un tiempo de oración y algo más, serán examinados. Aquí entra lo que dice nuestra hermana Selmida. Cuando ya tenemos 2 para presentar a la iglesia, de los 8, ahora hay 2 que vamos a presentar. Ahora nosotros vamos a examinarlo, los ancianos van a examinar. Ese es un tiempo, hermano. Eso no es una semana, no. Ese tiempo se le va a dar.
qué tiempo se va a examinar ella. Aquí todavía, hermano, la iglesia no entra a votar, porque este es un prototipo de diácono. Es un posible candidato y tiene que tener el llamado y lo que la Biblia dice, el llamado interno. Se le contará a este hermano que los demás hermanos han visto en él muchas cosas, pero que tiene que haber también un llamado interno, y eso es el proceso de evaluación personal y también donde los pastores estarán involucrados para poder orientar ciertas dudas. Ahora vamos al quinto paso. Aquí ya tenemos una... Acuérdense que mientras escogimos los candidatos, todos los hermanos no saben quiénes son. Porque si la hermana Selmira da un nombre, el hermano Den da otro nombre, en sí ellos no saben qué dijo una hermana, y qué dijo la hermana y qué dijo el hermano. Entonces, cada quien tiene sus candidatos diferentes. En el quinto paso, aquí ya tenemos una respuesta positiva de aquella persona que ha sido levantado entre las conversaciones por los hermanos. Y los pastores han examinado su vida y también están de acuerdo con ellos. Lo que se hará es el quinto paso, presentarlo. Ahora se presenta, hacemos una reunión y decimos, bueno, estos dos hermanos o este hermano lo presentamos para el puesto de diaconado. Aquí la congregación se involucra como congregación. Ya se han hecho los pasos necesarios, el candidato tiene el llamado interno, ha pasado ya los exámenes que tienen que ver con los requisitos de la iglesia. Los ancianos entonces evalúan a este hombre o a estos hombres y pasan a ser públicos, hermano. Ahora estos hermanos van a ser públicos. ¿Y qué ocurre aquí, hermano? Cuando es público, obviamente pueden surgir inquietudes, lo que la hermana nos preguntó hace un ratito. Cuando yo digo, bueno, este hermano lo queremos, estamos proponiendo para diácono, vamos a darle un tiempo a la iglesia para que lo examine, entonces pueden surgir inquietudes, preocupaciones, dudas, diferencias que la persona que es candidato o diácono puede tener con algunos hermanos. Aquí entran esas cositas que a veces uno no ve, pero la iglesia, algunos hermanos sí saben. Ahora, este es un tiempo hermoso, hermano, para todos aquellos que tengan, porque esto nos lleva a resolver muchos problemas internos entre hermanos. Lo que dice Mateo 18, si tienes algo contra tu hermano, ve a donde él. Y lleguen a entenderse. Por supuesto, hermano, hay asuntos pendientes entre hermanos y hay si tienen algún resentimiento o alguna mala voluntad, alguna discordia entre aquel que es candidato, este paso brinda la oportunidad para que esas cosas se resuelvan. Ahora, pongan atención a esto. Si hay cosas que surgen, que son cosas más allá del amor, que el amor no puede cubrir, los ancianos tendrán que examinar esta situación y ver si eso invalida o no el proceso. Si hay algo oculto en un hermano que nosotros no sabemos como ancianos, pero un miembro de la iglesia sabe, ese miembro nos lo dice a nosotros hacemos la investigación sobre ese tema y si eso resulta, es un pecado, ¿cómo se diría? Escandaloso. ¿Ah? Que lo descalifica, entonces no puede tomar el puesto de diácono. Es sacado, pero ya nosotros hablamos con él antes de llevarlo a la iglesia, antes de llevarlo a la congregación, hablamos con él. Él se quedó calladito, no nos dijo nada. Ahora él sufre las consecuencias, que toda la iglesia sepa que él no califica porque alguien, y eso queda en secreto, hermano. Eso no vamos a divulgar quién nos lo dijo. Entonces él va a quedar mal porque cayó y no nos dijo antes de llevarlo ante la congregación. Ahora, hermano, es muy difícil que esto ocurra entre los hermanos. Porque este nombre de este hermano fue levantado ¿en dónde? Entre los hermanos. Y estamos escogiendo al que más fue
propuesto. Pero siempre puede que suceda que algún hermano sepa algo que nosotros no sabemos y entonces tengamos que investigar eso. ¿Ya? Ahora, por eso es que vamos a dar un tiempo para que salgan estos candidatos entre los hermanos. Bueno, vamos a suponer que salió uno, ya el número 1 no está, el número 2 no está. Ahora estamos trabajando, si fueran 2, con el 3 y el 4. Miren cómo va bajando esto. Ahora estamos con el 3 y el 4. Lo presentamos igual que todo, lo presentamos ante la iglesia y todo eso. Ahora ya el candidato o los candidatos ya saben que se van a enfrentar. ¿A qué se van a enfrentar? Porque van a ser expuestos frente a la congregación. Por lo tanto, aquel que aceptó pasar a este paso tiene que haber sido lo suficientemente sincero como para explicar cualquier situación ante los pastores, para que no se entre en un proceso donde se tenga que resolver un asunto de pecado oculto y ser llevado a disciplina. Ahora llegamos al sexto paso, hermano, que es la votación. ¿Cómo debe ser la votación? Bueno, aquí la votación, hermano, vamos a hacerla de forma secreta. Esta votación va a ser en una reunión de negocios y con papeleta usted pone sí o no. Presentamos al hermano tal y usted en su papeleta pone sí o pone no. ¿Ah? No oigo. Bueno, y hacemos una sola votación. También puede ser. Eso es bueno que no lo oigan. Ahora, obviamente nosotros tenemos unos estatutos. Los que los tienen, yo creo que todos lo deben de tener. Y el que no lo tiene, nos los pide para darle una copia de los estatutos, donde tenemos un quórum necesario. Ustedes pueden revisar los estatutos. Ahí está claramente cómo se lleva a cabo esta elección. Ustedes pueden revisarlo. El que no lo tiene nos los pide para darle una copia de los estatutos. Ay, espérese un momentito. ¿Cómo se hacen los votos? Ya les expliqué, de manera secreta por papeleta. Y el séptimo paso, hermano, es la ordenación. Si es que la votación es aprobada, entonces va a ser la ordenación o la instalación del diácono. Estimamos los ancianos que sería bueno hacerlo en un servicio dominical, hermano, después de terminada la liturgia. En este tiempo, después que terminamos la liturgia, entonces hacemos el proceso de ordenación, presentando al diácono y orando por él. Ese día se invitará, hermano, a su familia para pasar adelante y le daremos la bienvenida como diácono. Por supuesto, hermano, tenemos que manifestar nuestro apoyo y oración por él, para que el Señor le proteja su integridad, su carácter, su relación con Dios crezca y para que todo sea una bendición. Como ya le decía, los detalles aquí pueden variar, hermano. Hay muchas cosas que obviamente requieren mayor profundidad y pueden surgir algunas dudas que se puede dar una respuesta en otro estudio o individualmente o en privado. Cualquier duda que tenga, si no la quiere decir aquí en este instante, se puede resolver en otro lugar. Pero hasta aquí, hermano, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Estamos bastante claros, hermano, sobre el proceso? Así, hermano, que de una manera general, esto le puede servir tanto a muchos hermanos que no son miembros de esta iglesia y también a aquellas iglesias que nos estén viendo por las redes sociales, le pueden servir todos estos requisitos para que escojan a sus diáconos. Quiero, hermano, agradecer a la iglesia por este tiempo que han puesto. Sabemos, hermano, que ha sido 10 estudios, ha sido un poco difícil, pero como dijo el hermano Luis, el día que empezamos no somos los mismos ahora. Yo sé que hemos madurado en muchos puntos sobre este tema. Y me incluyo, hermano.
Todos estos estudios han hecho cambios en mi vida que yo quizás no entendía. Y el Señor me ha revelado por su sabiduría a nosotros. Y ojalá, hermano, toda la iglesia esté clara ya este proceso del diaconado. El próximo domingo le vamos a traer las fechas, el tiempo necesario para cada uno de estos puntos. Si alguien quiere nuevamente que le dé los puntos, yo se los puedo enviar por WhatsApp, se los envío para que los tengan ya detallado como está aquí en el dispositivo, yo se los envío para que los tengan. Diga, hermana. Ah. Ajá. Bueno, nosotros le vamos a dar un tiempo a los aspirantes cuando hablan, cuando ya nosotros tenemos esos nombres, nosotros nos vamos a acercar a ellos primero para saber si tienen el llamado, primero. Y segundo, para que ellos nos aclaren cualquier duda que tengan o cualquier problema que hayan tenido con un hermano. Ellos van a tener tiempo para hablar con los pastores. Pero si ellos callan, no dicen nada, y llega el día que lo presentemos a la congregación, pues ahí va a salir. Bueno, pero sí, pero el problema en sí va a ser del aspirante. El aspirante tuvo el tiempo para decir no puedo, sí, pero no lo hizo. Entonces eso va a salir, en algún momento va a salir en el proceso. Tiene que salir porque no puede continuar la iglesia. No, claro que va a salir. A menos que el hermano que sabe algo se quede callado. Eso, bueno, el diaconado es para si oye algo, ayudar a los pastores, si pasa esto, pasa esto. Lo que quiero recordarle, hermano, que lo que en ese proceso, lo que nos digan a nosotros, eso es confidencial. Nosotros no vamos a decir quién nos lo dijo. Así es, hermano. Pero sí vamos a enfrentar al hermano que para investigar si esto es cierto o no es cierto. Gracias. ¿Cómo no, hermana? ¿Alguna pregunta más, hermano? Diga, hermana, hermano, allá por el otro lado, allá donde Mayanet. Bueno, mi pregunta va relacionada con lo que dijo el hermano Inés. Creo que no hay que esperar el último momento. No, claro que no. Para ver si el hermano está apto o no está apto para la responsabilidad como diácono. Como usted dijo antes, yo estoy escuchando que los pastores tienen conocimiento de cosas que la iglesia no sabe. Ajá. ¿Verdad? Entonces, el pastor debe conocer a quienes van a nombrar como diáconos. ¿Por qué? Porque ya lo conocen, tienen información de antemano, ¿no? Entonces, también digo yo que no se debe esperar varios siglos para decir el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal, no. Debería decirse ya con tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia estamos para protegernos, para animarnos, para exhortarnos. Y la iglesia tiene el deber de ser vigilante. Entonces, junto el tiempo que el hermano va a coger como diaconado o el que se va a presentar, la iglesia también lo pueda reconocer, hablar, diversos temas que tengan que ver con el diaconado y no esperar el último momento para después decir, no, que el hermano le pasó tal cosa o hizo tal cosa y después queda calificado, porque para mí esto sería algo como vergonzoso de verdad. Y debería hacerse todo con tiempo. Sí, le explico que quizás me lo salté, no me acuerdo. En el momento que sean presentados los candidatos, que todavía no son diáconos, al momento de la votación, estamos hablando de casi más o menos como 3 meses.
cuando de 3 a 5 meses que vamos a presentarlo a la votación. Ese tiempo de 5 meses, que no sabemos todavía si son 3 o 5 meses, no sabemos cuánto exactamente, es para que la iglesia los conozca. En otras palabras, en esos meses van a ver cómo esta persona está haciendo el rol de diácono. Para el día de la votación, si esta persona no hizo nada, ok, no tiene ni un pecado oculto, pero no funcionó como diácono, la misma iglesia va a decir, no lo tomemos en cuenta. Entonces de ahí, ese hermano sale y entonces esperaremos otro tiempo más para el que sigue en la lista, entonces presentarlo. Este proceso puede que dure 5 meses a que dure 1 año, año y medio. Eso depende cómo surjan los nombres y véanos si los hermanos en ese tiempo de prueba ellos resulten bien en ese puesto de diácono. No sé si con eso resuelvo, le respondo su pregunta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie para terminar. Darle gracias a Dios por el tiempo. Y les quiero recordar, hermanos, tenemos, hermanos, también pueden preguntar fuera de este tiempo a los ancianos cualquier duda que tengan sobre este tema. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Padre, te pedimos que ayudes a la iglesia del Maná de la Esperanza a escoger a estos diáconos, estos hombres que sean temerosos de ti, obedientes a tu palabra, Señor, que sean humildes, que amen a los hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como ancianos, a escoger los hombres que tú pongas, Señor. Igualmente te pido por la iglesia, que la iglesia no escoja a hombres por simpatía, por amiguismo, sino que escoja a hombres que teman a Dios. Hombres que amen a su familia y obedezcan la palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra, Padre. Solo a ti te damos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.